Hola, muy buenos días. Vamos de vuelta. Estamos intentando instalar, va a ser una instalación provisoria. Vamos a hacer la conexión de la canilla para poder lavar todos esos platos que si no se nos complicaría lavar. Tierra fría. Ese es el problema que vamos a tener. Wow. ¿Querés fijarte dentro de la hornalla de mandar esto? Tengo miedo que se rompa todo esto. Ahí está. Vamos a hacer la prueba de hidráulica número 1. Ya conectamos la bomba. Acá estamos haciendo una prueba con un tacho de agua. Conectamos la canilla sobre el agua fría. Y bueno, tenemos un par de posibles puntos flacos. Sí. Se fue para atrás, ¿no, Chuco? ¿Lo viste? Sí. Chupó y se folió. Qué raro. Salvo que esté la manguera hundida, ¿no? La manguera. Vamos de vuelta. Segunda prueba. No está dando la fuerza. Salvo que esté perdiendo acá. Le entró aire. Sí, le entró aire, pero puede entrarle aire. Ah. Se supone que se autocebante. Vamos así con las pruebas. Por favor, abrí la canilla. Ah, se prende. ¡Tenemos agua! Tiene aire, obviamente, el sistema todavía, pero bueno. Pero ahí no tenemos tanta agua para usar, boludo. No, corta. Pierde ahí. Uy, ponle el trapo, boludo. Pierde ahí, Ahí no abajo. hay nada. Salí en una misión de reconocimiento para buscar algo de agua y poder hacer algunas pruebas mejores, porque la verdad que no tenemos tantas. Tenemos un poco de agua de un bidón nomás. Vamos a ver si en este camping encuentro algo de agua. Me parece que vi algo, Ahí. Ah, claro, se me prende la cosa. ¿Estamos? Los abrís y deberían chupar. No sé cómo baja el voltaje. Dale antes que se nos quede. ¿Seguro si es detergente o jabón? Chupa un montón de ahí, no sé dónde. Bueno, ¿puedes lavar con eso? Un poco dificultoso el lavado, pero... Bueno, todo un éxito, ¿eh? Salvo un par de pérdidas, parece que no son tan complejas. Todo perfecto. Está claro, ¿no? Y bueno. El grandote. Ya, que tengo para vos acá. Sos lindo vos. La cabeció. Camping para poder bañarnos. Nos encontramos en un camino muy empinado, muy feo, de tierra, así que decidimos pasar la noche porque era ya muy tarde y tuvimos la mala suerte que a las 5 de la mañana se puso a llover. Imposible salir durante toda la mañana ni la tarde porque había mucho barro. Y ahora vamos a intentar salir porque está bastante más seco el camino. Nos pusimos cadenas por si acaso. Esperemos que la camioneta tenga fuerza para subir. ¿Vamos? Dale, vamos. Nuestra segunda opción, cuando ayer pasamos por ese camino, dijimos al final hay un puente, así que de última salimos por el puente. Teníamos la leve sospecha de que ese puente podía tener algo bajo que no nos permitiera pasar con nuestra altura, y así fue exactamente. Llegamos al puente y imposible pasar, ahora lo van a ver. Como por ese puente no podemos salir, vamos a dar la vuelta acá, nuestro único lugar donde podíamos tirar. Y ahora a subir por el camino. La primera parte estaba bastante bien, hay un sector que nos complica un poco, pero yo creo que lo vamos a pasar. Fase 1 completada, ahora vamos a ir por la parte más compleja. Ah, pero venís re bien, boludo, agarra la chicolla, olvidate. Sorry. Corta, no puedo parar. Desastres en casa, todo se desarma, se sale, se cae. La mesa supone que tiene push, salió la mía. Ojo, que algunas cosas las habíamos bajado del piso a propósito, otras, bueno, se cayeron sin querer. Bueno, subimos, logramos subir. No teníamos confianza en la camioneta y la verdad que un caño es un tractor. Era cuestión de meterle huevo nomás. Ahora estamos prácticamente saliendo del todo, así que ya está. Esta noche brindamos. Nos seguimos metiendo en caminos de mierda. Vamos a ver cómo salimos por el otro lado.
mucho barro. Vamos a poner cadenas. Poniendo cadenas. Ahora sí, vamos nuevamente. Bueno, a ver. ¿Tomo carrera? Sí, 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 de una. Tomo carrera. Sí. Vamos, Bien, 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 dale, dale, dale. Ahí, dale, 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 que va. Lo preguimos y lo pusimos todo en el piso. Señoras y señores, otro cruce más exitoso gracias a cadena. Y al conductor, ¿no? Por supuesto. Acá otro vado, pero por suerte este está fácil y no hay que poner cadena. Mucha fiaca si teníamos que volver a poner la cadena. En cascada y todo, miren este, Estamos nuevamente con problemas, para variar. Pinchó la perita de nafta y ahora está perdiendo zarpadas cantidades de nafta como está encendido. Ahí, Ahí, ¿ves? acá abajo. Sí, tenemos que ver cómo repararlo, estamos en el medio de la nada misma. Lo arreglamos con cinta aisladora, pero ahora va bien, yo lo cambiaré. Aquí vamos de nuevo, funcionó durante un rato pero no mucho, así que ahora vamos a sacar la perita directamente. Nos vendieron mal la manguera, el tipo que fuimos a la casa especial de Mercedes-Benz a pedirle la manguerita de esta camioneta y nos dijo que era esta. Parece que estamos en el horno. Quedó, ¿no? Quedó, pero el tema es que... Sí, no está hermético. Tenemos la perita entonces y conectamos directamente. Vamos a ver porque ahora no tenemos cómo bombearle gasoil. Creemos que quedó gasoil en el motor, debería encender. Vamos a ver si enciende. ¿Chequeado? ¿Vamos? Estamos en Córdoba, capital. A punto, preparando.